Antes vamos a otros temas. El presidente Gabriel Boric emplazó a todos los que se oponen a levantar el secreto bancario. Esto está en discusión en el marco de las medidas anti-elusión, en la discusión tributaria, en el marco también de la lucha contra el narcotráfico y los problemas de seguridad en el país. En este caso se trata más bien de una materia de seguridad, perseguir la ruta del dinero, y a eso aludió el presidente Boric. Esto a raíz de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, asegurara que en su sector no está a la disposición a legislar en ese sentido. Ayer planteó incluso condiciones ahí que tienen que ver justamente con quién dirige impuestos internos. Tenemos ya contacto con Fabián Romero con los detalles de esta discusión. Bien encendida a ratos, Fabián. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Buenos días. Sí, los últimos cruces entre el gobierno y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, han logrado que el Ejecutivo ponga en la discusión pública también la necesidad de avanzar en pro de este levantamiento del secreto bancario, luego de que la jefa comunal, carta de la UDI también para las próximas elecciones presidenciales, afirmara que existen vínculos entre el mundo del narcotráfico y la política. Esto ocurrió hace ya algunos días, algo que encontró una respuesta rápida por parte de, en este caso, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dijo que Matei hablaba ya más como una candidata, y también sumó que como gobierno están liderando el proyecto de inteligencia financiera y uno de sus artículos permite justamente levantar el secreto bancario. Monsalve además afirmó que es desde la derecha en donde se han encontrado mayores detractores a esta propuesta. Fue además el presidente de la República, lo decías tú, Gabriel Boric, quien emplazó a quienes se oponen a legislar en el sentido de levantar el secreto bancario a que puedan explicitar justamente las razones para argumentar esta postura. Que si hay ánimo de colaborar, ¿cómo vamos a desperdiciar ese ánimo de colaborar? Ahí, nuevamente, remar para un mismo lado, y no me cabe ninguna duda que dialogando vamos a poder llegar a un buen proyecto. Pero además, en el tema del secreto bancario es tremendamente importante. Se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento. Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado. ¿Quiénes se oponen y por qué? El pasado 10 de abril la Cámara justamente despachó al Senado un proyecto que establece normas para combatir la evasión y la elusión, iniciativa en cuya una de sus indicaciones se buscaba avanzar en el levantamiento del secreto bancario. Decía también, por ejemplo, ya en el Congreso, la jefa de bancada de Renovación Nacional, la diputada Jimena Sandón, que no debería existir mayor traba para avanzar en esta materia en Valparaíso, pero que hay otras aristas también que se deben considerar en materia del crimen organizado, como ante el caso de quienes también arriendan cuentas de otras personas para hacer sus negocios. Desde el oficialismo, en tanto, nos faltaron las críticas a la derecha en el contexto de esta discusión, del Frente Amplio particularmente. Hay quienes dicen que hay una paradoja cuando la oposición pide mayores facultades, por ejemplo, a las policías, pero no legisla a favor en este tipo de discusiones parlamentarias. En tanto, la propia alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, fue quien inició este debate y también afirmó que no hay problema en su sector para avanzar en lo que es el secreto bancario y su levantamiento, pero sí dijo que es algo que se puede aceptar con ciertas condiciones. Naturalmente que estamos dispuestos, pero con algunas condiciones. ¿Ustedes se recuerdan cuando estaban todos felices porque el Servicio de Impuesto Interno estaba investigando el financiamiento ilegal de la política, pero solamente le afectaba a la derecha? Bueno, de repente saltó el tema y con Soquimich empezaron a salir involucrados que eran de la izquierda. Entonces, si ellos están dispuestos a tener un gobierno corporativo decente en Chile, como lo son en los países de la OCDE, naturalmente estamos dispuestos a levantar el secreto bancario. Ya, la alcaldesa Matei tiene un punto cuando plantea lo que ocurrió en Chile, de lo cual aquí mismo en estos micrófonos hemos sido innumerables veces muy críticos. La forma en que se manejó el escándalo del financiamiento ilegal de la política cuando durante la administración Bachelet II se cambió la dirección de impuestos internos, se descabezó a quienes estaban persiguiendo. Hay una serie de hechos irregulares e ilícitos, abiertamente delitos tributarios, defraudación al fisco, y esos casos se fueron apagando, se cerraron porque el Ministerio Público quedó sin herramientas para perseguir esos delitos tributarios porque Impuestos Internos dejó de querellarse. Eso fue escandaloso, fue censurable, se mantuvo así por años y es lo que ahora se busca cambiar. Pero aquí hay que tener, Fabián, también contextos. El secreto bancario dejó de ser una cuestión sacrosanta, especialmente después de los delitos terroristas de 2001, cuando varias potencias, empezando por Estados Unidos, empezaron a
a establecer estándares más duros de la persecución de las rutas del dinero, en ese caso del terrorismo. Y otro tanto ocurre con lo del narcotráfico, el contrabando. Hay países que tienen distintas clasificaciones. Por ejemplo, Australia y Canadá son de los países caracterizados porque no tienen secreto bancario. Ahí simplemente la autoridad lo fiscaliza todo está abierto, todo es transparente, y son países que, digamos, muchas veces los mencionamos justamente esos dos, Australia y Canadá, como los países a los que más aspiramos a parecernos. Nueva Zelanda también, los países nórdicos. Pero Australia y Canadá son dos tal vez de los países que tienen que son más restrictivos desde el punto de vista que no hay secreto bancario que valga. La autoridad se mete en las cuentas de todos sin mayores restricciones. Hay otros que tienen regulaciones moderadas, Reino Unido, Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido controversial, sí, porque entre las potencias más desarrolladas se ha criticado que en los últimos años ha retrocedido en materia de secreto bancario y se ha puesto más protector del secreto, pese a que Estados Unidos lideró las campañas en sus minutos hace 20 años para desclasificar estos secretos para perseguir a los terroristas. Pero ahí hay discusión. En todo caso, en Estados Unidos, cuando hay una transferencia, un depósito por más de $10.000, entendemos que esto es así desde hace varios años, eso ya queda desclasificado y es escrutable. La autoridad se puede meter, a ver, aquí $10.000. Lo primero que se hace es sospechar qué pasó, de dónde viene esta plata, y se busca, y ahí se abre el secreto bancario. Hay países que tienen secreto bancario extremo. ¿Cuáles son? Los paraísos fiscales, porque ahí la gente pone sus platas para ocultarlas. Luxemburgo, antes había muchos más, han venido desmantelándose muchos de los paraísos fiscales en el mundo. Luxemburgo es el que tiene más secreto bancario, y bueno, porque la gente, y ahí depositan los oligarcas rusos, los mafiosos del mundo depositan sus platas en Luxemburgo. Bueno, así prospera Luxemburgo, eso dicho sea de paso, porque tiene ahí una cantidad de operación financiera increíble. Ahora, aquí el presidente Boric ayer, Fabián, ponía el acento justamente en la persecución del crimen organizado, en el seguimiento de la ruta del dinero. Y lo otro que se menciona como contrapunto, como contraargumento en la derecha chilena, es el tema de quién dirige impuestos internos, porque una cosa es desclasificar, es abrir el secreto bancario, pero cuando esto queda en manos de un control político, que es lo que decía la alcaldesa Matei ayer, un director de impuestos internos que no es nombrado por alta dirección pública, sino que es de confianza del presidente de la República, ahí se pone más oscura la cosa, para la derecha. Uno se pregunta, a ver, ¿quién tiene más oído, quién tiene más oreja aquí? ¿Lo que dice el gobierno o lo que dice la derecha? Porque mucha gente interpreta, a ver, los que quieren proteger el secreto bancario son los que tienen más y los que tienen más que ocultar, fundamentalmente. ¿Qué argumentos se están dando ahí de lado y lado, Fabián? Nos decían ayer algunos expertos en la materia de seguridad, en la materia de persecución del delito, por ejemplo, Pilar Lizana, quien es de Athena Lab, que es preocupante que en materia del avance del crimen organizado, que sus dineros están siendo blanqueados constantemente, algo que sin duda supone un desafío para el Estado. Otros litigantes, también ya abogados, nos dicen también que es una discusión que se ha convertido en una especie de eslogan y se ha dejado de lado el orientar en la dirección correcta el avance en términos de seguridad. Según un informe reciente de la propia unidad de análisis financiero, que considera las sentencias de lavado de dinero en los últimos 15 años, en más de la mitad de los casos se usan justamente los bancos para poder realizar estos lavados. Fue por su parte el académico de la Universidad de Santiago, experto en seguridad pública también, Jorge Araya, quien dijo que hoy efectivamente se puede levantar el secreto. El tema es que para hacerlo es necesario que exista un proceso investigativo en curso, generando labores más reactivas que preventivas. Si no hay una acusación, una investigación específica penal, no hay posibilidades de investigar preventivamente. Y este tema del levantamiento del secreto bancario se ha planteado no solo por la lucha contra el crimen organizado, sino que también en la lucha contra la corrupción. Pero tú a priori no puedes tener una investigación, una judicialización porque no tienes pruebas. De lo que se trata es de poder acceder a las cuentas bancarias cuando hay sospechas de lavado de dinero y sospechas de corrupción también. Otro apunte que se ha realizado, Mauricio, y que por ejemplo lo destacó el exfiscal Carlos Gajardo, quien también fue parte de esta trama del Servicio de Impuestos Internos hace algunos años ya. Él decía que es necesario fortalecer a la unidad de análisis financiero en términos de capital humano que pueda justamente mejorar este servicio en su efectividad. Hablamos de 75 funcionarios de la unidad de análisis financiero que están repartidos a lo largo de todo Chile, algo que decía el exfiscal Carlos Gajardo no es suficiente justamente para la lucha para perseguir la ruta del dinero.
Discusión internacional, citábamos los ejemplos de varios países y en el mundo estamos viendo información que da cuenta de cómo esto se discute en todas partes, fundamentalmente en el debate respecto de normas para perseguir terrorismo, contrabando, tráfico de armas, de drogas, lavado de dinero en general, que se busca justamente ejecutar a través de bancos en paraísos fiscales. Hay retrocesos a nivel internacional, hay clamores de muchos expertos que dicen aquí Naciones Unidas debiera tener algo que decir. Se habla de generar un estatuto global, incluso de transparencia financiera internacional, que obligue a los países a simplemente abrir su secreto bancario, no solo para sus propios sistemas judiciales, sino incluso para sistemas de la justicia internacional, la persecución transfronteriza también de los delitos. Así que es un temazo y está en plena discusión en Chile. Fabián Romero, muchas gracias. Un buen día.